Buenos días, tardes, noches a todos. El día de hoy vamos a hablar de lo que se conoce como la cortesía lingüística. Presentamos Guadalupe Aguilar, Omar Gómez y Adriana Madrid. Bueno, para comenzar, pues en ocasiones con el objetivo de no hacer daño o crear un conflicto con terceros, con amigos, etcétera, decimos las cosas buscando las palabras apropiadas. A veces tendemos a mentir de la manera en que no, para que no lastimemos a las personas, ¿no? Ahora, existen diferencias notables con respecto a la cortesía, pero como un término coloquial. Y aquí tenemos que la cortesía es un conjunto de conductas regidas por normas convencionales y establecidas por cada sociedad. Estas preservan y potencian nuestra imagen básica, nuestra imagen pública en sociedad. Y por otro lado tenemos la cortesía lingüística, que es un comportamiento verbal y la elección de marcadores lingüísticos que preservan nuestra imagen. Aquí estamos en un nivel verbal, ¿no? Y esto ayuda a facilitar también y mantener en forma las relaciones sociales. Pero ahora, por otro lado, podemos observar la definición un poco más moderna que nos ofrece Alcaraz y Martínez. Y nos dicen que es una serie de estrategias, aquí estamos ya hablando de estrategias lingüísticas, de las que sirve un hablante para evitar o reducir al mínimo el conflicto con su interlocutor, cuando los intereses de ambos no son coincidentes. ¿Sí? Esto pasa cuando alguien no tiene, la misma idea que nosotros, pues tendemos a crear ahí un pequeño conflicto, pero aquí es donde usamos estrategias para que esto no suceda. Les voy a poner un ejemplo súper rápido. Yo voy a una tienda, me pruebo un vestido, quiero saber cómo me queda. Le pregunto a mi acompañante, a alguien que me acompañó, cómo se me ve el vestido, y en realidad el vestido se me ve mal, pero esta persona no me va a decir el vestido te queda horrible, ¿no? Sino va a usar otras formas de decirlo con el fin de que yo pueda entender que el vestido no me va, ¿no? Me puede decir que el color no va conmigo o que no es mi estilo, pero vaya aquí modificando pues el discurso, ¿no? Ahora, como pequeño recordatorio, como vimos en la diapositiva pasada, la cortesía entonces es un arma que sirve al hombre para evitar conflictos y poder vivir en sociedad. Ahora, podemos encontrar dos tipos de estrategias, que tenemos la cortesía positiva y la cortesía negativa. Estas dos no son exactamente que una sea buena y otra sea mala, o negativa no significa decir cosas sin sentido o cosas que lastimen a los demás, sino que la cortesía positiva es producir un antiacto de amenaza. Ajá. Un cumplido o incluso un simple hola es un acto positivo de cortesía. Un cumplido pues puede hacer que la situación o la conversación sea más amena. Ahora, la cortesía negativa no es tampoco producir un acto de amenaza, como les dije, tampoco es decir cosas negativas, ¿ok? Sino que es abstenerse de criticar al interlocutor o suavizar las críticas, ¿no? Si se está teniendo una situación pesada en cuanto a comunicación, en cuanto a conversación, lo que se hace es tratar de controlarla con enunciados amables para que esta situación no se salga de control o vaya más allá de. Ahora, el uso de la cortesía negativa o ya sea positiva va a depender totalmente, a depender totalmente del contexto en el que se produzca el acto de comunicación y de la cultura del hablante.
No sé, si estamos en una conversación con amigos, pues la cortesía va a ser diferente, ¿no? Incluso a veces no solemos ser corteses con nuestros amigos. Sin embargo, sí tratamos de, cuando estamos teniendo conflictos, de tratar de controlarla, ¿no? Ahora, existen dos personajes importantes en el tema, que son Brown y Levinson, y han teorizado sobre la importancia de la cortesía lingüística en las relaciones públicas. Ajá. Ahora, su teoría se apoya fundamentalmente en dos puntos. El primer punto es que el individuo emplea la comunicación para conseguir un objetivo o meta, ¿sí? Esto es muy claro. Si yo, no sé, tengo un problema con mi calificación, no estoy de acuerdo y quiero hablar con mi maestro sobre esto, pues voy a tratar de ir con la mejor disposición, porque yo tengo un objetivo y yo sé que si voy, no sé, con groserías, no ni siquiera me va a hacer caso. Ahora, yo voy a modificar mi habla para poder lograr mi objetivo. Ahora, el segundo punto está relacionado con la imagen pública que el hablante desea tener. Y se basa en dos aspectos, el deseo de autodeterminación y el de ser aceptado. Bueno, es decir, que el hablante, por un lado, quiere que sus ideas sean conocidas, ¿no? Pero también no se desea recibir imposiciones. Pero por otro lado, necesita ser también aprobado por el resto. Ahora, esto de la imagen pública lo vamos a abordar un poco más adelante con más detalle. Y tres factores sociológicos marcan el nivel de cortesía. El primero es el poder que tiene el receptor sobre el emisor. ¿En qué manera puede el receptor llevar la conversación? Usar estas estrategias positivas, negativas, para así tener un control sobre la comunicación, ¿no? Y la distancia social que exista entre el emisor y el receptor. ¿Cuál es la relación que pueden llegar a tener de ellos, las dos personas? Esto sí que va a modificar la cortesía, ¿no? Y el tercero, el nivel impositivo que se exprese. Seguimos con la cortesía de primer y segundo orden. La pragmática y algunos investigadores interesados en la cortesía dividen este fenómeno en dos órdenes, de primer y segundo orden. La cortesía de primer orden representa las normas y reglas con las que se rige un grupo sociocultural. Dentro de una sociedad, estas reglas y normas son muy comunes. En cambio, la cortesía de segundo orden se refiere a la construcción teórica y técnica de la conducta social y el uso del lenguaje. Watt se refiere a estas como ideología del sentido común, siendo la primera, e ideología científica, siendo la segunda. Estos dos tipos de cortesía también son conocidos como cortesía de fenómeno natural cotidiano y cortesía de abstracto. El siguiente punto es el de las relaciones. La cortesía se usa para la negociación de nuestras relaciones entre individuos. La negociación es uno de los propósitos de la pragmática. Con esta definimos y manipulamos las relaciones que mantenemos con los demás. Durante estas negociaciones hay manipulaciones de ciertas unidades. Estas son llamadas relaciones o taxemas. Los marcadores de la relación verbal están incluidos en la categoría de taxemas, y estos son 1. La cantidad de habla, que es medible en duración o volumen. 2. El funcionamiento del tono.
que es el sistema de alternancia que consiste en interrupciones e intrusiones. 3. La organización del diálogo durante el periodo de intercambio, que es la distribución de nivel de iniciativas. 4. Esta va respecto a la gestión de temas o términos o incluso argumentos, que es imponer a otros su vocabulario, su autoridad, etc. 5. Este se relaciona con el flujo, las entonaciones, las posturas, gestos y expresiones faciales. Y por último, 6, que son los actos del habla, y estos pueden funcionar como relaciones verticales, ejemplo de orden o prohibición, y horizontales, ejemplo de confianza. Bueno, pues ahora pasamos a un tema muy importante de la cortesía lingüística, que es el concepto de cara. El concepto de cara es introducido por Brown y Levinson en su teoría, y no son las intenciones de los oradores lo que cuentan, sino las estrategias que adoptan durante una interacción. Y tenemos, obviamente, el concepto de cara, que se aborda, se aborda la noción de cara para ilustrar a la cortesía en su sentido amplio. Durante cualquier interacción, los oradores tienen un interés en común: mantener la cara positiva y la cara negativa. Este, ahorita veremos qué es la positiva y la negativa. Ok, acorde a Brown y Levinson, la cara positiva se define como la imagen constante y positiva que las personas tienen de sí mismas. En otras palabras, es la autoimagen. Aquí podemos ver que define a la persona en sí, como una persona se visualiza durante una interacción, una conversación, durante un discurso. Después tenemos la cara negativa, que se refiere al territorio en sentido amplio, y pues que aborda el corporal, lo espacial, temporal y cognitivo. Deseo de autonomía, es decir, sea para compartir o proteger su integridad personal libre. ¿Ok? Y pues tenemos también los actos que amenazan la cara. A estas nociones se suma el concepto de amenaza de cara o acto de amenaza para las caras. Brown y Levinson argumentan que en cada encuentro humano hay un carácter inherentemente, y se puede decir que los actos que amenazan la cara pueden amenazar ambos lados, tanto como del hablante o del interlocutor. Tenemos los actos que amenazan la cara del lado positivo del hablante, que pueden ser la autocrítica. Por ejemplo, no soy bueno para nada. También puede ser excusas y confesiones, que suelen darse a menudo en conversaciones no formales. Y del lado del interlocutor incluye lo que es la crítica y las sugerencias. Obviamente siempre buscando las palabras adecuadas en cuanto es la crítica. Cuando el interlocutor tiene que dar una crítica o una sugerencia, tiene que mostrar ese respeto y esa habilidad de palabra que se necesitan para no herir la cara del hablante. Y bueno, también tenemos el lado positivo del interlocutor, que ordena, pregunta o aconseja. Del lado del hablante negativo se liga a hacer promesas como te llevaré a la escuela el martes en la mañana, o la aceptación de agradecimientos u ofertas. Bien, ahora veremos el anti-AAC. O sea, en esta teoría nos explica cómo evitar las amenazas a la cara, ¿no? A la cara de los hablantes y de los interlocutores.
Kerbrat Orecchioni, que es una lingüista, introduce en respuesta a estas críticas la noción de anti-ACC, positiva durante el ACC, es decir, un acto de lenguaje que conserva las caras del hablante o su interlocutor. Por lo tanto, un anti-ACC dirigido del lado positivo de un grupo, de un interlocutor, podría ser un cumplido o una marca de estima. Y bien, aquí tenemos que un anti-ACC dirigido al lado negativo de un interlocutor tomaría la apariencia de opción abierta. Que, por ejemplo, ¿qué quieres hacer esta noche? Y también un anti-amenazas para las caras dirigido al lado negativo de un interlocutor tomaría la apariencia de una opción abierta. ¿Qué quieres hacer esta noche? Y en el lado negativo podría ser negarse a una promesa a alguien. Bien, por otro lado, esta lingüista Crobat aclara las nociones de cortesía negativa y positiva, que no están relacionadas con los aspectos positivo y negativo. Por lo tanto, en una situación de interacción, ser cortés implica producir amenaza de caras, así como suavizar la expresión de los AAC. En contraste, se puede agregar que ser grosero significa producir amenazas, aspectos que amenazan la cara, y producir y no producir los anti-ACC esperados. Los conceptos que maneja este autor es un poco enredado, pero se entiende. Tenemos que la cortesía positiva es más bien producir un anti-ACC. Un cumplido o incluso un simple hola es un acto positivo de cortesía. También aquí entran lo que son los valores. Cómo estás educado, cuáles son tus valores, cómo tratas a las personas, si saludas o no. Todo esto se ve reflejado en la cortesía positiva. Y por supuesto también existe la negativa, que es no producir un ACC o mitigar un ACC. Es, por ejemplo, abstenerse de criticar al interlocutor o suavizar las críticas, ¿no? Ok. Bueno, los suavizantes y los endurecedores son los últimos componentes del modelo propuesto por Kerbrat Orecchioni y son muy interesantes, ¿no? Tenemos que un suavizante puede atenuar un ACC, eliminar parte de su mordida y parecer más educado, incluso si el acto del lenguaje sigue siendo el mismo. Hay ocasiones en que el hablante suele desviarse del tema o puede sonar un poco rudo. El usar un suavizante es la mejor opción que se puede hacer en este tipo de, de casos, ¿no? Y tenemos que un endurecedor logra lo contrario y hace que un ACC sea una mala educación aún más descarada. Establezca el tono, agregue insultos personales a la crítica y jure que todos son endurecedores. Por ejemplo, tenemos una orden formulada indirectamente sigue siendo una orden, pero hay una gran diferencia entre lo que se diga. Limpie su habitación y ¿podrías limpiar tu habitación antes de que lleguen los invitados? O sea, a esto se refiere. En cuanto tú expresas algo de manera ruda, ahí estás ofendiendo al interlocutor o a tu audiencia en el caso de los discursos. Sin embargo, el uso de suavizantes puede llegar a corregir ese tipo de situaciones, ¿no? Ser un poco más cortés, usar palabras adecuadas, podrías, por favor, ¿qué te parece si haces esto?
eh, tratar de sonar lo más educado y cortés posible eh, cuando uno está en una interacción, ¿no? Todo este tipo, eh, todo este, todos estos conceptos existen en la vida diaria. Lamentablemente no nos damos cuenta. eh, ujú. Bueno, y aquí tenemos otras situaciones de mala educación. Y dice, la cortesía y la rudeza también pueden reflejarse a través de muchos otros logros, además de los actos de habla y los actos no verbales. El comportamiento que no cumple con las expectativas de cortesía comunes a una sociedad para un contexto de conversación específico puede ser grosero. Hay muchos aspectos que se abordan en este tema, ¿no? Hay por ejemplo aquí, los actos del habla y también los actos no verbales, como pueden ser los gestos, este, tus movimientos, el lenguaje corporal influye mucho en este tipo de situaciones, ¿no? Y aquí, por último, tenemos unos ejemplos de amenazas, aspectos que amenazan la cara, perdón. Y tenemos que hablar por un largo tiempo sin dejar que otros hablen o interrumpan a otra persona. Eso es muy común en las pláticas. Por eso es muy incómodo al pasar por esta situación, ¿no? A veces uno quiere dar su punto de vista, quiere opinar acerca de algo, pero hay personas que simplemente no conocen la teoría y pues se les pasa, ¿no? Hay muchísimas personas que conozco que están hablando y hablando y hablando y sin embargo no te dejan opinar. O sea, es como que si tu opinión no valiera o no les interesara. Tener un discurso egocéntrico. Está muy padre el hecho de que quieras darte a conocer cuáles son tus gustos, pero que seas muy egocéntrico no es algo nice, no es algo que le agrade a tu audiencia o a tu público. También tenemos el desvío de la secuencia normal de la discusión, cambiando el tema. Esto es muy común, esto es muy cotidiano en las conversaciones donde participan muchísimos hablantes, ¿no? Y también para esto tienes que ser conocedor del tema para poder brindar información y y defender tu punto de vista. Y por último tenemos, no haga un buen uso de un usted en las circunstancias adecuadas. Eh, bien, aquí solemos usar usted en circunstancias donde no, pues, o sea, no es necesario decir un usted. Por ejemplo, comuníquese con su superior con un usted cuando sea su primer día de trabajo y no lo sepa. Ok, aquí nos está diciendo eh, que se debe usar usted cuando sea su primer día de trabajo y no lo sepa. Esto es para que el interlocutor. Bueno, pues esto ha sido todo. Esperemos que este tema sea de mucho agrado para usted. Es un tema muy importante. mm, Aspectos que todos deberíamos saber como hablantes de una lengua. Y y pues sí, ha sido muy interesante conocer toda esta información que como maestros de inglés o como futuros maestros en el área de la lingüística nos ayuda muchísimo. ¿Ok? Muchas gracias por su atención prestada y esto es todo.